Entonces nosotros debemos de conocer aquellas características anatomofuncionales que van a diferenciar el aparato respiratorio del niño del adulto. Los lactantes, como nosotros vemos, inicialmente son respiradores nasales exclusivos. Vemos que ellos constantemente, vamos a ver la insuflación en las fosas nasales, vamos a ver también que la respiración es tóraco-abdominal. Vemos que se insufla la pancita de nuestro bebé y es por ello que nosotros tenemos que brindar un buen aporte de oxígeno si es que el paciente lo requiere. La faringe de los niños o de los neonatos destaca porque presenta las trompas de Eustaquio, que son más horizontalizadas, como vemos aquí en la imagen, a diferencia del adulto, lo cual favorece la diseminación de procesos infecciosos hasta el oído. Es por ello que el desarrollo, además de lo que vemos de la trompa de Eustaquio, es por eso que nuestros bebés constantemente tienen aquellas infecciones respiratorias que a veces se comunican con el oído. Por eso es que vemos constantemente las infecciones respiratorias, vemos también infecciones del oído, por la formación o porque lo presentan de manera horizontal. A diferencia del adulto que ya tiene otra estructura en las cuales es un menor grado de incidencia a que pueda haber algún tipo de infección a nivel del oído. La lengua de los lactantes es más grande en proporción a la cavidad orofaringio que la del adulto. La laringe de los infantes, de los neonatos, en posición cefálica y además tiene una forma de embudo a nivel de la vértebra C3 y C4. Eso es lo que nosotros acá en la imagen también vemos. La forma del embudo, vemos aquí que está la laringe posicionada a nivel de las vértebras C3 y C4. Vemos aquí el cartílago de la tiroides, vemos el cartílago de las cricoides y vemos la diferencia. La del bebé en forma del embudo, la del adulto un poco más ancha, un poco más de diámetro, en las cuales favorece además de que haya un mejor pasaje en la vía aérea. Por eso es que en los niños es importante a veces observar que ningún objeto extraño se pueda ingresar por la vía aérea porque en ese momento puede obstruir la vía aérea y ya no va a haber una permeabilidad, es decir, que ya no va a recibir una buena oxigenación y por ende va a haber complicaciones como asfixia y entre otras que se puedan denominar en ese momento. En cuanto al diámetro y el tamaño de la vía aérea traqueobronquial, vemos que en los niños es de menor tamaño, de menor longitud y también de menor calibre, a diferencia que el adulto. Vemos aquí, en el niño tiene un diámetro de 4 a 5 milímetros, en el adulto de 8 a 10 milímetros. Y esto también lo podemos nosotros observar en los tubos endotraqueales. Cuando se va a entubar a un paciente, a un neonato, desde el más prematurito, vemos que tenemos los tubos endotraqueales de 2, tenemos de 3, de 3.5, de 2.5, de 4, 4.5, los más grandes. Entonces ahí vemos que el calibre también nosotros, cuando se realiza la intubación, vemos que va en relación al tubo endotraqueal, porque tampoco se quiere con el diámetro introducir en tubo y tratar de sellar la vía aérea, sino también que quede para que no ocasione lesiones, para que no se obstruya totalmente al 100%. Es por eso que ya más o menos tenemos una idea de cuánto es el diámetro normal de la vía aérea traqueobronquial en el niño y en el adulto. El pulmón durante la etapa neonatal presenta una distensibilidad disminuida que va desarrollándose durante la primera infancia. Cuando hablamos de las etapas de desarrollo del pulmón, la última etapa es la etapa sacular. En la etapa sacular vemos que ya se da la formación de los alvéolos, vemos que ahí ya hay un intercambio gaseoso. Y esa etapa abarca desde las 36 semanas hasta los 8 años de edad. Entonces, este desarrollo va en progreso hasta que el niño cumpla la primera infancia.
Cuando nosotros también observamos y sabemos que durante la etapa fetal, los pulmones no van a tener actividad, debido a que cada pulmón va a tener líquido pulmonar fetal. Es decir, que durante la etapa fetal los pulmones no van a funcionar. Ellos empiezan a funcionar cuando el bebé nace, pasa de la vida intrauterina a la vida extrauterina y realiza la primera respiración. Cuando él realiza la primera respiración, se elimina el 70% del líquido pulmonar fetal. Cuando realiza la segunda respiración, se elimina el 50% del líquido pulmonar fetal. Y cuando realiza la tercera respiración, se elimina el 25%. Y lo que queda, el 25%, lo elimina a través de la orina, a través de las secreciones orofaringias, a través de la sudoración, que poco a poco lo va eliminando, pero en un periodo de una semana, no lo hace inmediatamente. Cuando el bebé nace, vemos que los pulmones van a tener un peso de 200 gramos y en la etapa adulta ya alcanza el pulmón izquierdo 500 gramos y el derecho 600 gramos. Y al inicio, también la característica de los pulmones de los recién nacidos tienen una coloración rosada, porque son pulmones que recién han mantenido su desarrollo, son aquellos pulmones que todavía no han experimentado lo que es el salir, inhalar ciertas sustancias que puedan ir cambiando la coloración de los pulmones, porque si vemos la coloración entre el pulmón del recién nacido y el pulmón del adulto es muy distinto. En el recién nacido tiene una coloración rosada, es decir, tiene un pulmón nuevecito. Si vemos del adulto ya vemos que tiene una coloración más oscura. ¿Por qué? Porque experimenta los humos, los aires de la contaminación ambiental y es por ello que vemos esa diferencia en la coloración. La caja torácica de los niños, vamos a ver que es redonda, además es blanda y fácilmente comprensible, adaptada para pasar a través del canal vaginal. Por eso es que cuando se da el parto, el bebé inmediatamente, anatómicamente, nace y pues no se daña ningún órgano, no se vemos lesiones a nivel de las clavículas, porque fácilmente se adapta al canal del parto. Vemos aquí que las costillas además se ubican en una posición horizontal. Acá, entre el niño y el adulto, vemos que es totalmente distinto. Es más redondo, más blando, ¿no? En el adulto vemos nosotros que es más alargado, vemos además que no se va a adaptar fácilmente. Es decir, que cuando el niño nace y se adapta al canal vaginal y imposible que nosotros podamos saber algún tipo de lesiones a nivel de las costillas, pero que hay complicaciones como por ejemplo a nivel de las clavículas, por el canal de parto, por algunas complicaciones que puedan suscitarse. De repente el bebé tiene un peso mayor y el canal de parto es pequeño, ¿no? Entre otras situaciones que puedan pasar. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en el aparato respiratorio? En el periodo fetal, nosotros vamos a ver que tenemos 5 etapas. La primera de ellas es la etapa embriológica. Esta etapa se desarrolla y se inicia hacia el final de la tercera semana de gestación. Entonces, cuando inicia el desarrollo pulmonar, vemos aquí que va a empezar a formarse la faringe, se va a empezar a formar las yemas pulmonares, se van a empezar a formar también la tráquea. Vemos que ya en la tercera gestación, que es poquito, ya se está dando el desarrollo embrionario de los pulmones en esta etapa, al inicio. Las yemas pulmonares, que posteriormente esas yemas pulmonares van a ser la formación de los bronquios. Esto se va a originar, este periodo embriológico, se va a originar por una evaginación longitudinal a nivel de la cara anterior del intestino, es decir, del endodermo, que además por debajo del intestino faríngeo y además va a corresponder al divertículo traqueobronquial. Tenemos tres en las cuales nos permiten
el desarrollo tanto del sistema nervioso, de los músculos, de los riñones y también vamos a ver el desarrollo de los pulmones, sistema digestivo. Esas tres etapas de desarrollo ya los conocemos nosotros, como tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Nosotros vamos a ver que aquí, para el desarrollo de los pulmones, el endodermo es aquel que va a contribuir a la formación de las glándulas endocrinas, de los pulmones, del sistema digestivo y del hígado. Si queremos ver cómo, con qué etapa se va a desarrollar los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor, tenemos el mesodermo y el ectodermo que va a permitir la formación del sistema nervioso y también de la piel de los neonatos. Entonces aquí vemos nosotros cuando se da la formación, cuando vemos además que primero en el periodo fetal, los blastocitos, la mórula, cuando se va formando el embrión, vemos cómo se va formando de acuerdo a estas etapas de desarrollo. Vemos ahí el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Ectodermo que cubre todo porque el principal desarrollo va a ocurrir ahí, el sistema nervioso y la piel. El mesodermo, que es aquel que va a permitir la formación de los músculos, del esqueleto, de los riñones, y el endodermo, que vamos a ver principalmente, vemos ahí las células cúbicas, las epiteliales, vemos ahí que ya se va dando la formación de los pulmones. Este conducto se va aislando progresivamente del tubo digestivo por un proceso de pinzamiento lateral que se propaga de abajo hacia arriba. De este modo se va individualizando la tráquea hacia adelante y el esófago hacia atrás. Aquí nosotros vemos en esta imagen la etapa sucesiva del desarrollo del divertículo. Vemos aquí, tenemos la formación del intestino anterior, vemos aquí el divertículo respiratorio, luego ya pasa a la cara anterior. Vemos aquí que se va formando lo que es el tabique tráqueo-esofágico, porque va primero, antes de que se separe, vamos a ver que van a estar unidos por la formación al inicio, que es el tabique tráqueo-esofágico. Posteriormente al desarrollo ya vemos que se han separado, vemos la faringe, vemos la tráquea y vemos los que eran nuestros divertículos respiratorios, ahora los vemos como los esbozos pulmonares. Y posteriormente vemos en la parte de abajo lo que es la formación del esófago. Entonces de esta forma nosotros vamos a ver la etapa sucesiva del desarrollo del divertículo respiratorio. Cuando ocurren las anomalías, cuando nosotros hablamos de las fístulas traqueosofágicas, cuando se da una alteración en esta etapa de desarrollo. Entonces aquí se pueden observar aquellas anomalías que posteriormente van a requerir un tratamiento quirúrgico, una anastomosis o de repente también lo que es una separación. Y entonces ya conocemos nosotros, me acuerdo y digo, en tal etapa es que ha podido suceder esta alteración. Entonces ahora ya conocemos nosotros cómo se va desarrollando en pocas proporciones los pulmones del recién nacido. Y esto ocurre alrededor de las 4 semanas por división dicotómica, la que origina los brotes bronquiales primarios. Aquí tenemos el esófago, el divertículo respiratorio que hemos podido observar. Este divertículo respiratorio va a brotar o se va a dar la formación de los brotes bronquiales primarios. Posteriormente vamos a ver que va a tener una separación para que haya un mejor desarrollo el brote bronquial derecho y el brote bronquial izquierdo. Y posteriormente vamos a ver que en cada brote bronquial, tanto izquierdo y derecho, ya se van a formar los bronquios lobares derechos y los bronquios lobares izquierdos. Entonces, de esa forma parte la formación de los bronquios, los que vimos los esbozos pulmonares, ya van a empezar a desarrollarse los brotes bronquiales primarios. Los brotes bronquiales ya empiezan una separación, tanto izquierdo-derecho, y cada uno va a desarrollar los bronquios lobares, tanto derecho como izquierdo. Durante las 13 semanas del tubo endodérmico se va a seguir ramificando.
Entonces, quiere decir que no quedan ahí los brotes, sino que va a ir ramificándose en el interior de la masa mesenquimática que va a dar origen al tejido del sostén pulmonar y a las pleuras. Entonces aquí nosotros vemos cómo se va desarrollando. Ya hemos visto la tráquea, hemos visto los bronquios lobares, derecho, izquierdo, y vemos que eso va a permitir o se va a ir formando lo que es el sostén pulmonar, que es la pleura parietal, lo que va a permitir el como sostén donde van a alojar, por decir, nuestros bronquios lobares, y entonces la pleura es lo que va a recubrir. Hasta las 20 semanas no es posible aún la respiración debido a que las vías aéreas no se han canalizado aún. Se va a caracterizar por tener paredes gruesas, sin tejido elástico y además estas van a estar llenas de secreciones mucosas. Y el epitelio es cilíndrico avascular como el que nosotros vemos aquí. No va a tener lo que es los vellos, los cilios, solamente vamos a ver que es un tejido que es elástico, va a estar lleno de secreciones porque dijimos que al inicio los pulmones no tenían función porque estaban contenidos de líquido pulmonar fetal. Entre la semana 21 y la semana 28 se va a producir modificaciones importantes que van a completar el desarrollo anatómico. Aquí vamos a ver que se va a dar lo que es la canalización tanto de las vías aéreas a través de la transformación del epitelio que ahora se hace ya más cuboidal. Nosotros vimos que era cilíndrico avascular, vimos que era elástico y ahora ya va a ser un epitelio más cuboidal, más plano, en las cuales vamos a ver que ya se va a desarrollar una red vascular, es decir, que va a haber una circulación capilar y que además va a haber un aumento del tejido elástico, lo que va a permitir que posteriormente, cuando se dé la respiración, vaya a haber una mayor distensibilidad pulmonar. Los alvéolos, las partes terminales, que son de las ramificaciones bronquiales, están constituidas por tejido epitelial plano, que se van a unir íntimamente a los vasos capilares, con los que se va a formar una misma estructura denominada membrana alveolo capilar. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que los alvéolos se van a desarrollar ya en la etapa sacular. En la etapa sacular comprende las 36 semanas hasta los 8 años de edad. Vemos ahí la formación de los alvéolos, vemos además que ya tenemos los vasos pulmonares, tenemos las arterias, arteriola pulmonar, tenemos la vena pulmonar, en las cuales van a permitir esta circulación pulmonar. Si nosotros queremos seccionar una parte del alvéolo, ¿qué es lo que vamos a observar? Que en esa parte del alvéolo vamos a ver aquella membrana alvéolo capilar, es decir, aquella membrana que permite el intercambio gaseoso, aquella membrana donde está contenida de surfactante 1, de surfactante 2, del neumocito 1, además vamos a ver aquellos eritrocitos, los eritrocitos que ingresan sin oxígeno y salen con oxígeno para así poder ir a todo el organismo. Vamos a ver ahí lo que es también las membranas, tanto basales, la membrana epitelial, y lo que vamos a observar nosotros es que se da el ingreso del oxígeno y la salida del CO2. Entonces, si nosotros queremos saber en qué parte del sistema respiratorio se da el intercambio gaseoso, se da en los alvéolos, en la membrana alvéolo capilar. Entonces ya conocemos nosotros que en esa sección se va a dar el intercambio gaseoso y además se da una circulación alvéolo capilar. Cuando vemos además en la formación, vemos que cómo se va ramificando, cómo se va dividiendo nuestros bronquiolos, nuestros conductos alveolares y llegamos finalmente a los sacos alveolares. Vimos que al inicio se daba la formación de la tráquea en el divertículo respiratorio y se iba formando lo que era la laringe. Vimos también aquí que luego se iban los esbozos pulmonares,
los brotes bronquiales primarios. Luego, posteriormente, se iban a desglosar en los brotes o los bronquios, tanto izquierdo como derecho. Luego de ahí se iban a dividir entre los bronquios lobares, tanto izquierdo como derecho. Luego tenemos nosotros aquí los bronquiolos terminales. De los bronquiolos terminales, cada uno también se va a ir dividiendo y tenemos los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios también van a hacer ramificaciones, van a tener división y ya se va a dar la formación de aquellos conductos alveolares. Y estos conductos alveolares finalmente van a constituir la formación de nuestros sacos alveolares, de nuestros alveolos, donde se va a dar el intercambio gaseoso. El epitelio cuboidal, ya. El epitelio cuboidal es aquel que va a dar origen a dos tipos de células. Tenemos las células tipo 1 y las células tipo 2. Las tipo 1 son aquellas que van a permitir y van a brindar un mejor sostén, una mejor constitución de la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa es aquella que nosotros vamos a observar en la membrana alveolo-capilar. Las células de tipo 2 son aquellas que van a permitir el almacenamiento y la producción del surfactante. Aquí tenemos nosotros una pequeña sección del alveolo. Vemos que el surfactante es aquella coloración amarilla que recubre todo el alveolo. El neumocito 1 no produce el surfactante, pero sí brinda un mejor sostén y además constituye la barrera hematogaseosa, ¿no? Es decir, que también va a permitir cubrir lo que es nuestro alveolo. El neumocito tipo 2 es aquel que va a almacenar y va a producir el surfactante y va a bordear todo el alveolo, que es lo que vemos ahí, la coloración amarilla. Además, todo el sistema de conducción aérea, tanto bronquios, bronquiolos, alveolos, está sostenido por un armazón, por un sostén, que es un tejido mesenquimatoso y además está rodeado de tejido elástico reticular, que lo envuelve a cada sistema de conducción aérea, que a los vasos mayores y a los capilares. Entonces vemos aquí que por encima de estos capilares está la cubierta de este tejido elástico reticular que nos va a dar lugar a nuestro alveolo. Entonces, cuando nosotros hablábamos en las etapas de desarrollo del pulmón, hablábamos de 5 etapas. La primera etapa era la etapa embrionaria. La primera etapa embrionaria comprende entre la cuarta y la sexta semana postconcepción. Esta etapa va a iniciar a partir de una evaginación o divertículo de células epiteliales desde el endodermo. Tenemos aquí, en esta imagen, vemos cómo se da la formación. Ya nosotros hemos visto que en la etapa embriológicamente, cómo va parte el desarrollo del pulmón desde la formación del divertículo respiratorio. Durante este periodo se generan las vías aéreas, que son de mayor calibre, a partir de la formación de la tráquea. Y su primera dicotomización, es decir, su primera división, que va a formar la carina a nivel de la vértebra T4. Y eventualmente los bronquios, tanto derecho como izquierdo, hasta los 18 segmentos lobares, o sea, hasta cómo se va dicotomizando, cómo se va dividiendo. La segunda etapa, que es la etapa pseudoglandular, este se da en un desarrollo entre las 7 y 17 semanas postconcepción. A partir del término de los bronquiolos, en un fondo de saco ciego, se va a formar en el estoma primitivo. Entonces, en la etapa pseudoglandular, vemos nosotros aquí la formación del bronquiolo terminal. Cuando vimos la formación de los divertículos respiratorios y que iban dándose los brotes primarios de los bronquios, entonces vemos nosotros que parte desde ese tiempo, desde esas semanas y posteriormente ya se va a dar la división
de los bronquios lobares, tanto izquierdo como derecho. Pero en la etapa pseudoglandular se va viendo primero los brotes primarios. De igual manera, vemos que en esta etapa hay presencia de los capilares, de la vénula pulmonar, de la arteriola pulmonar. Vemos que aquí hay el bronquiolo terminal porque todavía se están dando los brotes primarios. En la etapa 3 canalicular es una etapa que comprende entre la semana 17 y la semana 27 postconcepción. Aquí ya se produce un adelgazamiento del epitelio para entrar en íntimo contacto con el lecho capilar. Es decir, que aquí en esta etapa ya se va a ver lo que es circulación, ya se va a ver lo que es la observación de las células tipo 1 y de las células tipo 2. Cuando se da esa formación de la etapa canalicular, primero vemos que parte del neumocito tipo 2 se origina en los neumocitos tipo 1. Dijimos que el neumocito tipo 1 permitía el sostén y el neumocito tipo 2 era almacenamiento y producción. Entonces, en esta etapa canalicular vemos que ya hay el saco terminal. Vemos que el bronquiolo terminal ya está direccionando hacia sus bronquios, tanto izquierdos como derecho. Vemos ya que el tejido también cambia, se vuelve un tejido conectivo porque quiere entrar en contacto. En la etapa sacular, esta comprende entre las 28 y 36 semanas. Vemos aquí nosotros que a partir de los bronquiolos terminales se van a generar 3 dicotomizaciones que van a dar origen a los bronquiolos respiratorios y estos a su vez a 3 sacos terminales. Aquí vemos aquí en la imagen, tenemos nosotros el bronquiolo terminal, tenemos aquí las fibras elásticas, vemos aquí el bronquiolo respiratorio y los sacos terminales. Los bronquiolos respiratorios. Entonces, cuando empieza los brotes primarios, vimos que ya se iba dicotomizando hacia los bronquiolos tanto del lado izquierdo como del derecho. Y de ahí se daba la formación de los bronquiolos lobares, tanto izquierdo como derecho. Y además que en esta etapa vemos que ya hay fibras elásticas, vemos que ya hay lo que es los sacos terminales, porque ya se van a ir dando la formación de los alvéolos. La etapa alveolar, que es la etapa final, en este periodo ya va a comprender entre las 36 semanas y 2 a 3 años post concepción, pero que el desarrollo se va a dar y se prolonga hasta los 8 años de edad. Aquí en la etapa alveolar ya hay una división de los sacos terminales que se van a dar en unidades menores, que son los alvéolos, por depósito de fibra elástica. En esta etapa alveolar ya nosotros vamos a ver que el tejido era conectivo, primero era elástico, conectivo, luego habían las fibras elásticas. Vemos aquí que ya es un epitelio escamoso. Además vemos ya fibroblastos, vemos aquí los bronquiolos respiratorios, vemos ya aquí los capilares, vemos que ya hay circulación, hay la vénula pulmonar, la arteriola pulmonar, que van a permitir la circulación pulmonar. Las células también de músculo liso. Entonces vemos cómo va cambiando para que haya un mejor desarrollo, un mejor funcionamiento a nivel del sistema respiratorio. Aquí tenemos un resumen de las etapas de desarrollo del pulmón. Tenemos aquí el periodo pseudoglandular, vemos aquí cómo se va formando en el periodo canalicular, ya se va dicotomizando, se va dividiendo. En la etapa desacular, vemos aquí que ya hay una fibra de elastina, los sáculos, los bronquiolos, ya vemos la dicotomización, y en la etapa alveolar, que comprende desde los 36 hasta los 2 y 3 años, pero que se prolonga hasta los 8 años de edad. Vemos aquí que el epitelio ya más escamoso, porque va a recubrir
nuestros alvéolos y la membrana ya es alvéolo capilar, es una membrana más permeable en las cuales va a ingresar los eritrocitos desoxigenados y van a salir nuestros eritrocitos oxigenados. Cuando hablamos de fisiología pulmonar, hablamos que durante la etapa fetal los pulmones no participan en el intercambio gaseoso, debido a que hay un alto grado de resistencia vascular, porque vamos a observar que se da principalmente la circulación fetal y el feto va a depender de la placenta para la obtención del oxígeno y de los nutrientes que se traspasan a través o que él los recibe a través del cordón umbilical. El pulmón cumple funciones metabólicas, tales como la síntesis de surfactante alveolar, como además los ácidos grasos que van a ser derivados del metabolismo y se incorpora a los fosfolípidos. Mencionábamos también que el surfactante está compuesto del 90% de los fosfolípidos. Entonces, vemos ahí nosotros que cuando se da el almacenamiento y la producción de surfactante, una mayor proporción, una mayor cantidad son fosfolípidos que se incorporan para que pueda permitir un mejor intercambio gaseoso a nivel alveolar y específicamente en la membrana alveolo-capilar. Las propiedades tanto químicas como físicas del líquido pulmonar son diferentes a las del líquido amniótico, no es lo mismo. En el espacio bronquial y alveolar cumple un importante papel en el normal desarrollo del pulmón. La producción y la secreción va a ocurrir a nivel del epitelio bronquial a razón de 3 a 4 mililitros por hora por kilogramo de peso. Entonces, no es lo mismo que nosotros digamos que el líquido pulmonar fetal es lo que contienen los pulmones de nuestro bebé en la etapa fetal, a diferencia del líquido amniótico. Por su parte, el surfactante pulmonar es el componente más importante para la normal función pulmonar. Nosotros vemos aquí, esta es una sección pequeña de lo que vimos nosotros el alvéolo. Entonces, solamente una pequeña sección sacamos y observamos aquí. Esa es nuestra membrana alvéolo capilar. Vemos aquí que está el espacio aéreo. Vemos aquí el surfactante pulmonar, que era el líquido amarillito, que veíamos que recubría todo el alvéolo. Vemos aquí el epitelio pulmonar, que es el que recubre todo el alvéolo. Tenemos en la capa intersticial donde encontramos el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2. Tipo 1 que era como sostén, ¿no? Como barrera, que lo vemos ahí las manchitas blancas. El neumocito tipo 2 vemos aquí que es la célula grande, pero que va a eliminar la producción el líquido amarillo. Por eso que vemos que está direccionándose hacia la parte superior, que es lo que va a recubrir nuestro alvéolo. Vemos aquí que cuando ingresa el oxígeno a los alvéolos, acá en la etapa del endotelio pulmonar vemos los eritrocitos. Ingresan los eritrocitos. Primero ingresan los eritrocitos desoxigenados porque al ingresar al pulmón se oxigena, recibe oxígeno y sale y se deriva hacia todo el organismo. Además que el surfactante es una sustancia tensoactiva, es hidrofóbica, que disminuye la tensión superficial a nivel de la interfase aire-líquido, cuya función principal es evitar el colapso y la sobredistensión del alvéolo. El surfactante permite evitar el colapso, es decir, favorece el intercambio gaseoso, favorece la sobredistensión del alvéolo. ¿Qué función más tiene el surfactante? Actúa también como un filtro, es decir, que cuando el bebé empiece a respirar, los microorganismos no van a permitir o no van a ingresar, porque eso sería una complicación a cualquier tipo de infección respiratoria. Entonces es por ello que hay ciertas complicaciones
cuando el bebé nace antes de tiempo porque no nace con la producción y la síntesis de surfactante, pero que se le coloca un surfactante exógeno en las cuales le va a ayudar además también a que no colapsen sus alvéolos y que favorezca el intercambio gaseoso y además que permita una mejor sobredistensión. La concentración crítica del surfactante en el líquido pulmonar necesario para reducir este colapso, esta tensión superficial, es de alrededor de 3 miligramos por mililitro. Ya el día de mañana van a explicar un poco más cuánto es la dosis de surfactante, cuáles son los métodos para poder administrar el surfactante exógeno. El alvéolo se comporta como una esfera que modifica su radio, es decir, que aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración. Entonces, cuando yo respiro, ya estoy viendo que mi alvéolo está aumentando y que disminuye durante la expiración porque yo elimino, pero que no quiere decir que al momento de hacer la expiración elimino todo el aire que yo he inhalado, no, porque hay una capa residual funcional, es decir, hay una cierta cantidad de aire que queda, que va a ser mi reserva para un nuevo ciclo de inspiración-expiración. Aquí tenemos nuestro alvéolo, tenemos los neumocitos tipo 1, tipo 2, vemos aquí el septo interalveolar, vemos aquí los capilares, los macrófagos, porque cada alvéolo también hay aquellas sustancias que van a ayudar a identificar cualquier tipo de presencia de microorganismo que pueda ocasionar aquella infección o inflamación. Entonces los macrófagos es uno de ellos, los neutrófilos, las citoquinas, son aquellos que van a identificar cualquier tipo de proceso inflamatorio y lo que van a hacer ellos es actuar y los van a destruir. La producción de surfactante empieza alrededor de las 20 semanas de gestación, pero se secreta en forma importante solo a partir de la semana 30 y a las 34 y 35 semanas, debido a que la cantidad mejora, además la calidad, son adecuadas para que el neonato pueda respirar. El surfactante, como nosotros vemos, está formado en el 90% por fosfolípidos. Además de el 80% va a ser el dipalmitoil fosfatidilcodina o lecitina y el fosfatidilglicerol que solamente es el 10%. Y el fosfatidil inositol el 5% y la esfingomielina el 5%. Durante la etapa fetal vemos que el patrón del árbol bronquial completa su desarrollo final de la semana 16 de gestación, donde los alvéolos se desarrollan más tarde, posteriormente, hasta los 8 años de edad. La gran flexibilidad de la pared torácica, tanto en los neonatos como en los lactantes, aumenta el trabajo respiratorio y es atribuida debido a que sus costillas son más blandas y no son calcificadas. El diafragma vemos que es el sostén principal de la ventilación en el neonato, donde proporcionalmente hay menos fibras musculares tipo 1 que el diafragma de los niños mayores de 2 años, por lo que el mecanismo de las contracciones es menos eficiente y se fatiga más rápidamente. Vamos a ver a continuación aquellos aspectos diferenciales de un pulmón patológico. Cuando nosotros hablamos de pulmón patológico, se abarca desde malformaciones congénitas hasta el desarrollo inmaduro y que posiblemente va a traer consecuencias. Vemos que en la etapa embrionaria se dan aquellas malformaciones que van a ir direccionadas hacia los pulmones, como son agenesia pulmonar, o agenesia laringea o traqueal, estenosis laringea, quistes pulmonares y las fístulas traqueoesofágicas, que son las comunes que nosotros vemos en las atresias de esófago. En la etapa pseudoglandular se dan aquellas malformaciones congénitas. Podemos observar hipoplasia pulmonar, quistes pulmonares, hernias diafragmáticas que son congénitas. En la etapa canalicular vemos aquellas malformaciones congénitas a nivel pulmonar, como lo es la hipoplasia pulmonar y la displasia acinar.
Vemos aquí nosotros que la displasia acinar es una complicación en donde modifica el tejido y vemos que además también no hay un buen desarrollo de los pulmones. La hipoplasia pulmonar cuando vemos la ausencia de uno de los pulmones. En la etapa sacular y en la etapa alveolar, ¿qué malformaciones congénitas a nivel pulmonar podemos encontrar? La hipoplasia pulmonar, la displasia acinar y la displasia alveolo-capilar. En aquellas patologías respiratorias que ya se van a asociar a alguna complicación que abarca de repente el nacimiento previamente de nuestro bebé porque no va a completar las semanas de gestación, como lo tenemos, por ejemplo, el distrés respiratorio del prematuro. No es más conocido que la enfermedad de la membrana hialina. Esto es una patología respiratoria que exclusivamente les da a los bebés prematuros, debido a que no hay una suficiente producción del surfactante. Debido a que además hay un deterioro de la síntesis y secreción del surfactante, lo que va a proporcionar o lo que puede producir complicaciones como las atelectasias. Los pulmones de los neonatos afectados, vamos a poder observarlos que son pulmones sin aire, vamos a ver atelectasias de los espacios aéreos más distales y que requieren una mayor presión para ventilar. Es por eso que nuestros bebés prematuros con enfermedad de membrana hialina necesitan mayor presión, es decir, necesitan más PEP o más parámetros ventilatorios en los cuales les permita que puedan ventilar mejor y con la administración de surfactante mejora lo que es el intercambio gaseoso. La displasia broncopulmonar es otra de las patologías respiratorias que nosotros podemos observar más en aquellos pacientes que llevan una ventilación, un apoyo ventilatorio, tanto invasivo como no invasivo, pero por un tiempo prolongado. Son aquellos bebés que a veces van a casa con su cánula binasal, con su apoyo de oxígeno, porque son totalmente dependientes del oxígeno. Y esto se le llama una enfermedad ya pulmonar crónica que es consecuencia de múltiples factores. Vemos de la prematuridad, de repente son pacientes dependientes del oxígeno porque de repente tienen una hipoplasia pulmonar o entre otros factores. Además que también contribuye una inmadurez de la vía aérea. Son bebés que nacen prematuramente, nacen antes de tiempo, donde no va a haber un buen desarrollo a nivel de los pulmones. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar una disminución del crecimiento pulmonar, ya no va a desarrollar, porque, ojo, aquel bebé que nace con sus semanas 24, 26, 28 ya no va a completar las siguientes etapas, que es la etapa sacular, la etapa alveolar, sino que se corta ese desarrollo. Y es por eso que nosotros permitimos o brindamos aquellos aportes de oxígeno, ventilación, para que nuestro bebé se adapte mejor a la vida extrauterina y pueda tener mejores oportunidades de supervivencia. La siguiente patología respiratoria que nosotros tenemos es la hipertensión arterial pulmonar persistente neonatal. Este es un síndrome en las cuales vamos a ver una alteración tanto en la transición vascular de la circulación fetal a la neonatal. Cuando vemos que hay el shunt, vemos que aumenta, hay cambios de resistencias para que se cierre el PCA, que es el conducto arterioso, y vemos también que se da el cierre anatómico funcional del foramen oval. El enfisema intersticial pulmonar es otra de las patologías que además es característico en aquellos bebés prematuros con un alto grado de inmadurez que cursa con un síndrome de dificultad respiratoria y además son aquellos pacientes que van a requerir una ventilación mecánica. Aquí en la plaquita vamos a ver que se muestra un gran volumen pulmonar y además estas imágenes van a impresionar la evolución de un pulmón que va a ser totalmente húmedo y que vemos que no se observan aquellos escapes aéreos, pero que sí vemos nosotros que el enfisema lo vemos un poco más grande.
Aquí también vemos con presencia de aire en el pericardio. El neumotórax. El neumotórax también nosotros vemos que es una de las complicaciones o es un pulmón patológico que podemos considerar. Aquí en el neumotórax vemos presencia ya de aire extraalveolar en el espacio pleural. Y el neumotórax siempre va a requerir o además va a ser una complicación de aquella ventilación mecánica porque se dan aquellos cambios de presiones. Vemos aquí en las imágenes cómo se muestra el aumento de la radiolucidez del hemitórax afectado. Aquí vemos nosotros, ¿no? En la parte derecha, si lo vemos nosotros direccionalmente a la pantalla, y esta es su radiografía. La neumonía neonatal. La neumonía neonatal también es otra de las patologías respiratorias en las cuales podemos nosotros ver un pulmón patológico. Esa se presenta y va a evidenciarse una dificultad respiratoria que va a ser totalmente grave, pero durante las primeras 48 horas de vida extrauterina, y que además se presentan alteraciones metabólicas o un cuadro infeccioso generalizado. Vemos que la neumonía es una infección que se da a nivel respiratorio por aquel microorganismo que ha podido ingresar a esta vía aérea, o también se va a direccionar en relación si es un paciente que ha nacido con aquella sepsis vertical, que haya sido contagiado verticalmente por medio de la mamá algún grado de infección y que se complica ya con el ingreso de los microorganismos. Vemos aquí en la radiografía, podemos observar aquellos infiltrados retículos nodulares. Vemos acá que son finos, son simétricos, y es una radiografía que evidencia una neumonía por estreptococos del grupo B. La taquimia transitoria de recién nacido. Eso se da mayormente porque hay un parto por cesárea donde el neonato está adaptándose a la vida extrauterina. Y vemos que aquí, más que todo, afecta a aquellos bebés que nacen por cesárea, debido a que no existe una comprensión de la caja torácica al momento del nacimiento. Por ejemplo, vimos que la caja torácica de los niños eran más blandas, además se adaptaban al canal vaginal y lo que permitía inmediatamente es las primeras respiraciones. El parto por cesárea también las realizan, pero no vemos ese proceso en las cuales ellos se adapta a la caja torácica, las costillas, por el canal vaginal, donde se necesita un esfuerzo respiratorio, o sea, un apoyo para que el bebé empiece a respirar. Lo que no pasa en ello en los pacientes cuando nacen por parto vaginal, porque ya vemos que se adapta al canal vaginal y se da inmediatamente la primera respiración. Es por ello que hay un esfuerzo respiratorio deficiente, pero que esa taquimia transitoria, como su mismo nombre lo dice, transitoria, solamente ocurre por horas, entre 12 horas, 24 horas, depende también cómo el paciente va adaptándose a la vida extrauterina. Acá podemos observar que en ocasiones se observa un discreto derrame pleural en aquellos pacientes o en aquellos bebés con dificultades respiratorias que nacen por cesárea. Pero aquí ya podemos observar nosotros una pequeña congestión, una pequeña cardiomegalia. El síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de aspiración meconial o el SALAM, que nosotros también los llamamos, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, es aquella en donde el bebé aspira una mezcla de meconio y líquido amniótico que van direccionados hacia los pulmones. Eso se da antes del parto cuando hay un sufrimiento fetal, cuando inmediatamente hay una ruptura prematura de membranas, el bebé se estimula, elimina lo que es su primera deposición, el meconio, y en ese proceso de asfixia se activa el reflejo vagal e inmediatamente ingresa el líquido meconial, que se combina meconio con el líquido amniótico. Ingresa a la vía aérea y produce lo que es la neumonitis química, produce complicaciones. Además, este meconio inactiva el surfactante. Es por eso que el bebé nace
y depende del sufrimiento fetal de las horas, además va a recibir el apoyo ventilatorio. Es por eso que estos bebés hay que tener siempre precaución cuando a veces llega la mamá, se evalúa lo que es el líquido, lo que está eliminando, en qué momento ya se rompieron las membranas, cuántas horas pasó, y se observa además que cuando realiza el ginecólogo el tacto ya va evidenciando qué tipo de líquido es, si es líquido meconial fluido o líquido meconial espeso. Aquí podemos observar una imagen de una radiografía de tórax donde muestra una condensación alveolar. Y además vemos también que es un bebé postérmino de 42 semanas, donde tiene una afectación, vemos una sobredistensión por este meconio. En cuanto a las patologías, nosotros que hemos podido observar, vemos que eh, tenemos ciertas diferencias en aquellos pulmones patológicos y en aquellos pulmones de un bebé a término normal, porque nace con su sistema respiratorio desarrollado, maduro, a diferencia del bebé pretérmino. Tenemos dos situaciones del pulmón patológico. Aquel pulmón o aquellas malformaciones congénitas que se da a nivel del pulmón, pero de acuerdo a las etapas de desarrollo pulmonar. Y vemos también pulmones patológicos que van acorde a la condición del nacimiento de nuestro bebé. Nacimiento pretérmino, nacimiento con complicaciones, porque el síndrome de aspiración meconial generalmente afecta en un mayor porcentaje en aquellos bebés que nacen posteriormente a las 40 semanas, pero también hay un 10% que puede afectar en aquellos bebés prematuros. Ya hemos visto también en desarrollo cómo se va desarrollando durante las etapas el pulmón. Vemos también ahora, ya vamos a saber si nace un bebé a las 23 semanas, ya yo voy a estar pensando, está en la etapa tal, donde no hay de repente la circulación, como ya nosotros hemos visto. Es un bebé que ya nace en la etapa 36, 37, ahí es un bebé que ya está totalmente desarrollado. Entonces, de esa forma hemos nosotros podido observar aquellos aspectos que nos van a permitir diferenciar las vías respiratorias del niño y también la del adulto. Señorita Jocelyn, si hubiera alguna pregunta. Sí, vamos a dejar compartir.